Saludamos ya en la plataforma al abogado Pablo Solines. Él es experto en protección de datos personales y el tema que vamos a tratar con él es la filtración de videos íntimos que atenta, obviamente, contra la honorabilidad de la gente, que no sé por qué a veces pues peca y se graba en situaciones íntimas y luego se corren el riesgo de que estas intimidades sean difundidas a través de redes sociales. Estimado abogado Solines, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes y bienvenido. Luisa, un placer nuevamente estar en esta prestigiosa radio. Un saludo igual a Wendy y muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Oiga, abogado, se hizo pues un escándalo lo que ocurrió en una de las cabinas de la Aerovía, en donde lamentablemente una pareja decidió tener una intimidad diferente, distinta, y escogieron la Aerovía y resulta que los habían estado filmando. Y lamentablemente luego esa situación se viralizó y ya se podrá usted imaginar cómo esta joven pareja está en la boca de todo el mundo. Ese es un caso, a guisa de ejemplo, que se conoce, porque hay muchos otros en donde parejas que no precisamente deciden dar rienda suelta al amor en la cabina de una aerovía, sino que incluso tal vez en la intimidad de su hogar se graban y luego, sin pensarlo, tal vez se les pierde el celular, se los roban o se le daña el corazón a la pareja y resulta que luego esas imágenes andan corriendo por allí atentando contra la honra y el buen nombre de uno. Gracias, Luisa, por la pregunta. Sí, en efecto, esto es una preocupación latente, ¿no? En general, en toda la ciudadanía, porque lo que estamos viviendo ahora simplemente es una experiencia más de todas aquellas que suceden en el día a día, ¿no? Y que de una u otra manera pueden evidenciarse transgresiones a los derechos, ¿no? Tanto a la intimidad, como comentabas hace un momento, cuanto también, y principalmente, al derecho de protección de datos personales, ¿no? Entonces, en primer lugar, es importante señalar que es muy destacable el hecho de que ahora se estén ya por fin abordando estos temas, ¿no? Estos temas que antes pasaban desapercibidos o que los tomábamos como prácticas normales o habituales dentro, digamos, de nuestra hechos o estándares noticiosos, ¿no? Simplemente no era algo que nos movía o que nos llamaba la atención. Sin embargo, estamos viendo que justamente a raíz de una ley orgánica de protección de datos que entró en vigencia hace 2 años, pero que hace unos pocos días el régimen sancionador empezó a ser exigible y practicable, ¿no? Una vez que tengamos autoridad de control, pues estamos viendo que estos temas ya toman un poco más de trascendencia. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando del acto sexual en sí, ¿no? Que se lo tienen en una cabina, ¿no? En un espacio público, entre comillas, ¿no? Sino que obviamente esto lleva implícito pues una serie de actos que sin duda pueden ser considerados arbitrarios o contrarios a la ley, como es el tema de la difusión, ¿no? de videos que contienen imágenes que son considerados de cara a nuestra legislación como datos personales, y que al ser datos personales, pues para ser tratados de esa manera, es decir, para haber obtenido estas grabaciones o haber reproducido estas grabaciones y luego difundirlas a través del internet o de redes sociales, definitivamente son tratamientos que merecen pues ser analizados a efectos de poder identificar la legalidad de los mismos, ¿no? Sin duda estamos ante hechos que son absolutamente cuestionables y que van a acarrear responsabilidades tanto de orden administrativo, ¿no? Como decía, entró hace pocos días de vigencia esta responsabilidad o este tipo de sanciones, cuanto de orden civil o incluso penal a las personas y entidades que han estado por detrás de estos actos, ¿no? Pablo, tengo una pregunta adicional y debo citar otro ejemplo para enseguida darle el uso de la palabra a Eduardo Mendoza Estrada. Fíjese usted que esta mañana en el canal se presentó un caso del dueño de un hostal en Tulcán. Oiga, este hombre
había tenido cámaras colocadas dentro de cada una de las habitaciones del hostal. Figúrese usted. Y obviamente luego trascendió que asimismo este depravado que tenía puestas cámaras en las habitaciones del hostal de los pobres clientes que iban y se hospedaban allí, luego las había estado difundiendo. Tomando en consideración que en el caso específico del dueño del hostal se trata de un negocio particular o privado, pero que brinda un servicio, en este caso a la gente que quiere pasar la noche o que va a pasar un fin de semana a Tulcán y se hospeda allí. Y en el caso de la Metrovía, en cambio, de la Aerovía, que en este caso está siendo, me imagino, administrada por la dirección pertinente del Cabildo porteño, ¿qué sanciones determina la ley de protección, en este caso de estos datos de uso privado y tan personal? En ambos casos, ¿aplica el mismo tipo de sanción o son distintas las formas en que deben ser sancionadas, valga la redundancia, dependiendo de si el hecho se comete en un negocio particular que igual brinda un servicio público versus las aerovías o las canastas de aerovías donde se produjo este otro hecho que ha sido la comidilla, no solamente aquí en Guayaquil, sino en el país? Mira, Luisa, la pregunta que haces es muy pertinente, sobre todo porque nos permite abordar algunos temas importantes, ¿no? Lo primero es que este tipo de infracciones de alguna manera evidencian vulneraciones a varios derechos, no solo al derecho de protección de datos. Tú mismo has comentado el tema de la intimidad al inicio y ahora en tu pregunta vuelves a mencionar esta palabra, y justamente el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad, como se conoce en otros países, o el derecho al buen nombre, al honor, a la imagen, ¿no? Están concebidos y catalogados de manera independiente al derecho de protección de datos personales, ¿no? Teniendo un alcance específico, un alcance propio y cuya violación produce también consecuencias de distinto orden, ¿no? En ese sentido, pues, es muy importante señalar que, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, cuando plantea o tipifica, pues, delitos vinculados a la vulneración del derecho a la intimidad, definitivamente lo ha orientado también a esta vulneración del derecho a la protección de datos personales. Es decir, que en el ámbito penal incluso hay una suerte de simbiosis de los dos derechos constitucionales que están claramente identificados, reconocidos e independizados. Sin embargo, obviamente tienen un nivel de correspondencia muy claro, porque justamente como en este tipo de casos estamos viendo que una violación en este caso a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales implica también una violación a la intimidad que pueda acarrear responsabilidades, como decía hace un momento, de distinto orden. Entonces es muy importante señalar que este tipo de violaciones pueden acarrear responsabilidades de orden penal, como señalaba hace un momento, también responsabilidades de orden civil y responsabilidades de orden administrativo en función de los daños que se causan sobre la base del derecho vulnerado, que en este caso podría ser el de intimidad o también el derecho de protección de datos personales. Ahora, cuando nosotros analizamos esto desde un enfoque de la protección de datos, vamos a encontrar que cuando una entidad pública comete una infracción, el régimen sancionatorio que le es aplicable difiere definitivamente del régimen que le es aplicable a una persona, a una empresa privada, ¿no? Una persona particular, una empresa privada, como el segundo caso que tú mencionas del hotel o del hostal de Tulcán, que también hoy día se viralizó la noticia, ¿no es cierto? Entonces, pues resulta que probablemente cuando hablamos de responsabilidades de orden administrativo, ¿no? Y hablamos ya de la entidad pública en su conjunto, sea el consorcio que administra la aerovía, o sea, el propio municipio, si es que es responsable del tratamiento de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, van definitivamente a tener una naturaleza distinta y probablemente en este caso las sanciones van a estar orientadas más a sanciones de orden moral que económico, ¿no? Sin perjuicio de que a los funcionarios públicos que transgredieron sus obligaciones sí que puedan ser objeto de una sanción mucho más
concreta y específica como es una multa o una sanción económica justamente por haber vulnerado los derechos consagrados en la ley, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de lo que la responsabilidad civil que podría acarrear estas actuaciones, ¿no? Por no haber mantenido, por ejemplo, medidas adecuadas o técnicas que busquen o estén orientadas, por ejemplo, a proteger de manera adecuada esas imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, que no se hayan establecido protocolos de los controles de acceso de las personas que pueden justamente acceder a esa información o que puedan reproducir o descargarse esta información. Definitivamente son medidas técnicas que están al alcance del municipio y que las tenía que haber adoptado, ¿no? Y esto desde un enfoque más general, sin duda, recae sobre la persona que está bajo su cargo y su responsabilidad el manejo de toda esta información. Entonces, sin duda, nos encontramos con una entidad que ha omitido una serie de recursos y de medidas que estaban a su alcance y que ello ha ocasionado que justamente se vulneren derechos, en este caso a la protección de datos personales, a la intimidad, probablemente al derecho a la imagen, incluso de las personas que están ahí involucradas, ¿no? Y que dé como consecuencia, como resultado, también una responsabilidad de orden civil por parte del municipio, ¿no? Esto, obviamente, si lo trasladamos a la empresa privada, ¿no? Y a este particular que ha estado cometiendo estos actos ilícitos, sin duda nos vamos a encontrar que desde la perspectiva de la protección de datos personales, vamos a encontrar sanciones o un régimen sancionador más duro en contra del privado, porque obviamente estamos con una ley que plantea un régimen sancionatorio económico para los responsables de tratamiento que ejecutan sus labores en el ámbito privado, y que obviamente estas multas pueden alcanzar niveles importantes, ¿no? En función del tipo de infracción y obviamente de la facturación que tiene la persona, ¿no? Entonces, si es que es un hotel que factura unos recursos o valores importantes en el año, pues puede ser merecedor de sanciones económicas sobre la base de esos niveles de facturación, que pueden incluso alcanzar hasta el 1% de esa facturación. Eso específicamente desde la perspectiva del ámbito administrativo, pero también va a ser o va a poder ser objeto de una serie de demandas por daños y perjuicios, por daño moral, incluso que se ha previsto, se ha planteado también el caso de las personas que estuvieron en la aerovía, ¿no? Pero en el caso también del hotel, sin duda pueden haber este tipo de daños causados, ¿no? Imagínense por una difusión arbitraria de este tipo de videos, ¿no? Que haya llegado a manos de familiares o de la propia pareja. Pensemos que eran personas que estaban actuando clandestinamente, ¿no? En una situación de infidelidad, o este tipo de acciones realmente te pueden traer una serie de elementos, ¿no? Muy perjudiciales dentro de lo que es tu vida familiar y demás, que podrían ser el día de mañana objeto de una demanda por todos estos daños que, aun cuando no son perceptibles económicamente, sí que podrían estar orientadas al ámbito moral, ¿no? Y no se diga, obviamente, el tema de la responsabilidad penal, porque esto está tipificado en el artículo 178, en el 179 y en otros del COIN, en donde obviamente estas vulneraciones o estos actos arbitrarios que implican tratamiento de datos no autorizados y de violaciones a la intimidad, pues también obviamente están sancionados con penas privativas de libertad, ¿no? Entonces hay todos estos aspectos que se pueden tratar independientemente y que sin duda en este caso en particular van a ser objeto de una revisión. Ahora, la pregunta que puede venir inmediatamente es, bueno, pero en el primer caso era un espacio privado en donde uno buscaba justamente esta intimidad, en el segundo lo hicieron en un espacio público. Estos elementos se van a tener que analizar desde distintas ópticas, ¿no? Pero el hecho de que haya estado en un lugar público no necesariamente justifica el hecho de que se haya difundido y divulgado los videos como se lo ha hecho en esta ocasión. Pablo, muchísimas gracias por responder mis inquietudes. Eduardo Mendoza Estrada tiene las suyas. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. La verdad, hace tiempo que no se lo veía por acá. Qué bueno pues tenerlo aquí.
Yo quiero hacerle una consulta y es, mucha gente se me acerca y me pregunta del tema de la aerovía, pero también ha habido otros casos terribles que hemos visto, como fue por ejemplo hace algún tiempo atrás, una persona que le pegó a otra fuera de un sitio público, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos el famoso caso de lo que se dio en el Estadio Monumental hace algún tiempo atrás. Y ya han venido sucediendo. Y usted lo menciona en la última parte y me acojo a la última parte que usted está hablando y la que usted está mencionando. Y es la delgada línea entre que suceda en un espacio público y que suceda en un espacio privado. Como le digo, en el caso de la aerovía, pues es un espacio público y quizás administrado por privados, porque si está administrado por privados y en el momento que se difunde, ahí tiene que, pues, sancionarse de una forma. Pero en el caso, por ejemplo, como le pongo, en el caso Monumental, que un joven estaba con una chica y le da un beso, y bueno, pues estaban ahí, lo filmaron, pues porque estaban en un momento público, era el partido de Barcelona, etcétera, etcétera, y se vio perjudicado en su vida personal, como lo hemos visto. Hubo otros casos, por ejemplo, acá lo vemos acá en la vía San Borondón, donde se han dado hasta de puñete en la calle, y ha ocurrido que pues se berrea, como lo dicen los jóvenes, se berrea el video que se está dando en un acto público. O sea, a mí me pasó, un alumno mío le pegaron, o sea, y como le digo, y también al mismo tiempo creo que hay determinadas acciones que se dan y que deben de ser sancionadas éticamente por la sociedad y reprochadas por la sociedad, como romperle la cabeza a una persona. O sea, no sé, como le digo, ¿cuál vendría a ser la diferencia, como le digo, de hacerlo en un espacio público, de que un video se publique, se berree o llegue a todo el mundo en un espacio público, y versus en un sitio privado o administrado por privados, como es el caso de la aerovía? O sea, para mí la delgada línea de eso debe de ser normado, o cree que tiene que entrar en algún momento la Corte Constitucional o algún, pues, organismo de la justicia. Es muy interesante tu pregunta, Eduardo. Y bueno, y también simplemente como paréntesis, un gusto volverte a ver a los tiempos. Sin duda, lo que tú comentas es un aspecto que se discute mucho y que se lo ha tratado ya en muchas jurisdicciones, ¿no? Hay un concepto muy importante que es esta expectativa razonable de la privacidad o de la intimidad, ¿no? Entonces, definitivamente, si yo estoy en un espacio privado, íntimo, mi expectativa razonable de esa privacidad o de esa intimidad va a ser bastante elevado, y por tanto se esperaría que cualquier tipo de actuación o de tratamiento de datos que se realice en esa esfera sea mucho más riguroso que cuando se realiza en un espacio público, ¿no? Ahora, insisto, sobre la base que comentaba yo hace un momento, ello no quiere decir que porque existe, por ejemplo, captaciones de imágenes en un espacio público, implique que aquella persona o entidad que está captando esas imágenes puedan hacer un uso arbitrario, abusivo e indiscriminado de esas imágenes, porque justamente en ese momento estaríamos yéndonos más allá de lo que te plantea la norma. Si bien estamos hablando de una expectativa razonable de privacidad que se tiene que analizar como parte de los elementos para identificar cuál ha sido el alcance de la infracción en el campo de la protección de datos, no es menos cierto que ya dentro de este ámbito pueden haber muchos supuestos, ¿no? Ahorita hablamos de una aerovía. Tú, por ejemplo, acabas de mencionar un elemento de una administración de un ente privado, ¿no? Esto le hace más o menos público. Yo te diría, por ejemplo, que este elemento, desde el punto de vista fáctico y de la protección de datos, no tiene mayor incidencia, porque de cualquier manera se trata de un espacio público. Ahora, tú me dices, ¿es un espacio público? Sí, pero se trata de un espacio público en donde hay una concurrencia muy voluminosa de personas, ¿no? Como en el caso de un estadio. No se trata de eso. Se trata de una cabina, además de una cabina en la que las dos personas sabían que estaban solo ellas ahí en la misma antes de practicar el acto, ¿no? Y claro, entonces tú puedes decir que tal vez su expectativa
de privacidad no era, no era tampoco tan elevada como la de eventualmente un hotel, pero tampoco tan, no sé, sin ningún tipo de interés de interés en la protección de su imagen, como probablemente puede ser en la vía pública o en un estadio, como acabas de comentar, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Quito, hace no mucho, también hubo un caso de una pareja que estaba en la vía pública, pero dentro de un vehículo y estaban teniendo relaciones en una vía en la que no era muy concurrida, ¿no? Y finalmente cuando llega el policía y abre y les encuentra, el policía les filma y luego estas imágenes son divulgadas, ¿no? Entonces, claro, tú puedes analizar, pues sí, bueno, pero si estaba en la vía pública, de alguna manera estaban dispuestos a que les vean o a que se les graben. Y justamente eso es lo que se tiene que analizar en cada caso concreto. Por ejemplo, en la aerovía se estaba informando de manera adecuada que se estaba captando imágenes y filmando a las personas en esta estación, ¿no? En donde obviamente estas personas básicamente estuvieron en esta relación íntima, ¿no? Y claro, aparentemente de lo que se ve en los videos, ellos se dan cuenta que le estaban filmando cuando terminaron el acto. Es decir, que no es que ellos entraron y a priori a sabiendas hicieron lo que hicieron, pues, como decía, sabiendas que le estaban filmando. Es decir, que probablemente allí hay una falla adicional del propio responsable de la captación de estas imágenes, de no haber informado de manera adecuada sobre este tratamiento, y que también implica una vulneración, porque no nos olvidemos que todo tipo de tratamiento debe ser debidamente informado. Y cuando yo voy a captar imágenes a través de cámaras de videovigilancia, tengo que establecer en anuncios que esas personas van a ser objeto de filmación y de captación de imágenes, aun cuando sea para el resguardo de la seguridad o integridad de los bienes o de las personas que van a ocupar el servicio. Entonces, claro, aparentemente ellos no estaban debidamente informados, con lo cual podrías tú determinar o llegar a la conclusión que aun cuando estabas en un espacio público, ¿no? Lo estaban, definitivamente estaban en un espacio en donde ellos dos fungían, digamos, como únicos y como digamos, un espacio en donde podían tal vez considerarse que estaban en cierta intimidad y que al no saber o al no percatarse que estaban filmando, pues hicieron algo ilegal, algo reprochable, algo que incluso puede ser considerado una contravención a nivel de las ordenanzas del municipio y que definitivamente debería de acarrear responsabilidades en esa línea, ¿no? Pero las responsabilidades o su incumplimiento o sus infracciones no puede ser justificación para que en este caso se hayan obtenido estos videos, se hayan difundido estos videos y que obviamente se hayan generado todos los daños y todos los perjuicios que se les ha generado a esta pareja, ¿no? Lo propio en el caso del estadio que tú comentabas, ¿no? Asimismo, fue viralizado estos videos en donde aparentemente, ¿no? Este chico estaba en una situación de infidelidad, ¿no? Con su esposa, o con su pareja, no sabemos, y que estaba con otra chica en el estadio y se le da un beso y justamente la cámara le enfoca en el momento en el que está dándole un beso a la chica, ¿no? Y él mismo reacciona y dice, nos fregamos o alguna cosa así, ¿no? Y claro, sin duda, tú cuando vas al estadio y sabes que te van a filmar o que te podrían filmar por ciertos motivos específicos que han sido determinados por los organizadores del evento, y esto te han informado de manera adecuada, es probable que tú ya estés alerta de estos temas y que el día de mañana evites justamente estar en una situación en la que te puedas exponer de esta forma, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que el estadio o el organizador del evento no te informa adecuadamente sobre estos hechos, ¿no? Y luego te filma y apareces en la televisión y luego tus videos así mismo se difunden, aun cuando estés en un espacio público, definitivamente van a acarrear o pueden acarrear responsabilidades, en este caso, al responsable del tratamiento por no haber hecho un manejo adecuado de esa información y no haber informado de manera adecuada y obviamente no haber tratado esos datos con los propósitos o con las finalidades por las que fueron obtenidos, ¿no? Entonces son temas que se tienen que analizar porque no, en el ámbito de la protección de datos no es blanco o negro, sino que hay muchos matices que tienen que ser puestos, digamos, sobre la mesa
para ser analizados y sobre esto ir identificando el nivel o el grado de responsabilidades en cada caso. Agradecerle a Pablo Solines, pero no sin antes hacerle la pregunta, pues porque me manda gente de aquí, justamente, de personas que nos sintonizan, pues, que pues si tener relaciones en un carro privado, en calle pública, se equipara a tener relaciones en una cabina pública. Aquí hay algunos cuantos que me hacen la pregunta, pues, y que quieren saber justamente, y se hace el comentario, que qué pobres que somos como sociedad. Entonces, esto aquí revela lo pobres que somos como sociedad, justamente se refiere. No sé qué tenga que decir respecto de eso, lo tengo que cortar ya mismo, entonces tratar de ser sucinto respecto del tema, Pablo. Sí, o sea, realmente revela muchas cosas, ¿no? Falta de educación, también muchas veces son estas actuaciones que eventualmente uno puede tener producto de la inmadurez y de muchas otras cosas que suceden, ¿no? Y que en definitiva un acto no puede ser comparable con el otro, ¿no? Definitivamente esta expectativa de intimidad que se aspira dentro de un vehículo va a ser distinta de la que se aspira en una cabina, ¿no? Pero claro, sin duda, si tú me preguntas si es que el tener relaciones en una cabina respecto a tener relaciones en el parque a plena luz del día, también es comparable, y te voy a decir que no, que probablemente las expectativas de privacidad que puedes tener en una cabina, si es que tú no has sido debidamente informado que se te está grabando, va a ser distinta a aquella que tú vas a tener en el parque a plena luz del día. Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasa si es que el mismo acto lo tienes en el parque a plena luz del día o en el parque a la madrugada, ¿no? Entonces nos vamos a ir dando cuenta que esta expectativa razonable de privacidad puede ir variando en función de las circunstancias, pero el hecho de que la expectativa de privacidad varíe no implica, insisto, en que se pueda hacer un uso arbitrario de esa información, porque la captación de imágenes, como en muchos otros aspectos que ustedes verán, porque la captación de imágenes no solo se da en las cabinas, sino se da en las calles, se da a nivel de instituciones privadas, establecimientos comerciales, etcétera, tienen que cumplir finalidades. Y los tratamientos de datos que se están dando sobre estas imágenes tienen que restringirse específicamente a esas finalidades que se van a cumplir, como puede ser el tema de la seguridad, si es el municipio, no, la identificación de infracciones o contravenciones a ordenanzas, o lo que puede ser, como definitivamente tanto en el caso de del vehículo que se señalaba hace un momento, como en el caso de la aerovía, sin duda, constituyen o son, ¿no? Agradecerle al doctor Pablo Solines justamente por haber estado el día de hoy aquí con nosotros.